Saludos cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de... a todos, pero especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y nuestra más cordial bienvenida también a quienes hoy van a ser las protagonistas de este debate. Ya han visto ustedes el título, Violencia de Género. Y para discutir, para debatir sobre violencia de género, está aquí doña Belarmina Martínez, que es presidenta de Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Doña Belarmina, bienvenida. Bien hallado, gracias. También nos acompaña para este debate doña Berta Pérez Moreno, que es responsable del programa Mujer de Cáritas Diocesana de Tenerife. Doña Berta, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Será también protagonista del debate doña Francisca Sánchez Álvarez, fiscal delegada de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Doña Francisca, bienvenida. Muchas gracias. Y hará uso de la palabra y de sus argumentos igualmente doña Olga Barrera Trujillo, miembro del Foro contra la Violencia de Género Tenerife. Doña Olga, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias. En el transcurso del programa también escucharemos, van a participar emitiendo sus opiniones sobre este tema, doña Cruz Díaz Domínguez, concejala del Ayuntamiento de La Laguna, y doña Laura Hernández, subinspectora del Grupo de Asistencia a la Mujer, GRAMU, de la Policía Local de la capital tinerfeña y de Canarias, de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, sí tenemos que recordar, como es habitual al comienzo de los programas, esas tres señas de identidad que tiene Canal 8 y que ustedes conocen bien. Por un lado, Canal 8 es un canal de televisión de propiedad 100% tinerfeña, canaria. La línea ideológica, la línea editorial de este canal es pluralista y somos los segundos en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago canario de las televisiones locales. Siempre invitamos a participar a todos aquellos que quieran, que lo deseen, y tienen ahora el correo, la dirección de nuestro correo electrónico para que hagan uso de esta posibilidad. Emitan ustedes sus puntos de vista también, sus opiniones, sus acuerdos y sus discrepancias sobre lo que aquí se diga. Nosotros creemos en el diálogo, nosotros creemos en el intercambio de ideas, en el intercambio de opiniones como medio de progreso social y como ejercicio de las libertades. Como es habitual, vamos con el informe que, para abrir boca, han elaborado los servicios informativos del Canal 8 sobre violencia de género. Vete mentalizando, no, vete mentalizando, no te vas a dar cuchillos, no. La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito doméstico. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y solo por ley pueden regularse su ejercicio. Según el artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Naciones Unidas de 1994, se puede definir a la violencia de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. Por su parte, la Ley de Canarias 16/2003 de 8 de abril de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género establece que se considera violencia de género la violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer,
violencia psicológica, que incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento a través de amenazas, humillaciones o vejaciones. Violencia económica, que incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico. Violencia sexual y abusos sexuales, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer. También es habitual la violencia social, en la que el agresor limita los contactos sociales y familiares de su pareja. En España, la violencia hacia la mujer se muestra sobre todo a través de los malos tratos. Las cifras han ido en considerable aumento, desde el año 1999 hasta el 2007. Solo en el año 2006 se han registrado la muerte de 68 mujeres, 70 en el 2007, y los números continúan creciendo. Las comunidades más trágicas en cuanto a violencia machista son Valencia, donde ha habido 11 asesinatos, seguida por Cataluña y Andalucía, donde se registraron 10 asesinatos en cada una. 6 mujeres murieron en Galicia y 5 en Canarias y Castilla-La Mancha. Un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en diciembre del año pasado refleja que en el tramo de 18 a 64 años, a medida que aumenta la edad, se incrementa también la probabilidad de que una mujer sea maltratada. De esta forma, el rango de edad en el que es más frecuente el maltrato es en el comprendido entre los 21 y 40 años, seguido por el de 41 a 64. Por lo tanto, las jóvenes ostentan un protagonismo desagradable en el panorama del maltrato. Si bien los datos son alarmantes, España está a la cola de las regiones europeas en lo que respecta al asesinato de mujeres, un ranking que encabezan los países del norte de Europa como Finlandia y Suecia, según datos proporcionados por el director del Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, José San Martín. No existe vacuna contra la violencia de género, pero cuanto antes se detecta, más posibilidades existen de evitar sus peores consecuencias. ¿Es posible salir de este terrorismo doméstico? ¿Es suficiente la divulgación que se realiza para terminar con el maltrato? ¿Es consciente la sociedad de la gravedad que conlleva la violencia de género? Ahí tenemos preguntas. El informe acaba con unas preguntas muy fundamentales, muy graves, ¿no? Bien, doña Belarmina, adelante. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a quienes han preparado el informe, porque me parece que es bastante interesante y que aborda el problema en su totalidad. Solo corregir que el año pasado en Canarias murieron 8 mujeres, no 5. Hay unos intereses, para mí, incomprensibles en disfrazar las cifras y en dejar fuera a determinadas muertes de la estadística, pues porque no mueren el mismo día o aparecen mucho más tarde y a lo mejor no se puede clarificar bien las circunstancias. Pero desde los datos que manejamos las asociaciones de mujeres, por desgracia, el año pasado fallecieron asesinadas 8 mujeres en Canarias. Con lo cual estamos puede ocurrir que la estadística oficial no coincida con la de ustedes, claro. Por eso digo que no coincide, porque ellos no consideran a todas las muertes como las consideramos nosotras, que sí que hacemos un seguimiento, como ya todo el mundo sabe, ¿no? Siempre estamos muy pendientes, ¿no?, desde el movimiento asociativo. Bueno, por lo demás, pues sí, decir que la violencia llamada de género, que es un término muy... ¿O machista? Yo prefiero llamarla violencia machista, pero yo, de todas las formas, acepto como bueno el término. Si ha habido un consenso para llamarla violencia de género, pues bien. Aunque así a niveles coloquiales a mí me gusta más decir violencia machista, porque nace del sentido que tiene incorporado el hombre del poder sobre la mujer, ¿no? Por el hecho de ser el macho, por el hecho de ser el hombre, se cree en un papel predominante, con poder, y lo ejerce con violencia contra la mujer con la que tiene una relación. Porque a veces estos hombres no ejercen ningún tipo de violencia contra otras mujeres. Por ejemplo, están en el puesto de trabajo y se relacionan con compañeras de trabajo y no ejercen violencia. Muchas gracias, doña Belarmina. Doña Berta. Pues sí, la verdad que está muy bien recogido y expresa bastante la violencia. Sí que
efectivamente hay una pregunta al final que sí se puede salir, es un largo camino, se necesita muchas ayudas, pero la mujer suele afrontar cuando decide poner fin y reconoce la historia, puede activar y motivarse y volverse a darle el valor que ha perdido en ese círculo de la violencia y puede salir. Pero ahí está también lo que la sociedad le puede ofrecer para que pueda salir. Efectivamente, llevamos muchos años desde las asociaciones, desde todos los grupos, reivindicando las ayudas para que puedan ser de verdad ayudas. Muchas gracias, doña Berta. Doña Francisca. Bien. El término de violencia de género yo creo que ya es un término pacífico, ya fue acuñado hace bastantes años y hoy en día ya la sociedad sabe cuál es el contenido de ese término violencia de género. Creo que estamos en el camino que ya se empezó hace muchos años de la lucha contra esta forma, además de auténtica destrucción de la persona y de auténtica tortura, dentro además del seno de las relaciones personales. Y digo que estamos en el camino y desde el punto de vista de lo que yo trabajo, hace ya 3 años que el Estado se dotó de un instrumento importante legal en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, cuya constitucionalidad, que se había puesto en duda por parte de jueces que aplicaban esta ley, ha sido bendecida, digamos, entre comillas, por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia dictada el 14 de mayo, el mes pasado, hace apenas 15 días, donde ya se ha dicho perfectamente que esa respuesta, desde el punto de vista del instrumento penal que utilizamos, diferenciada de la violencia de género, de la violencia doméstica, es constitucional en base precisamente a los derechos fundamentales en juego y máxime dentro de la violencia de género. Después me llama poderosamente la atención, yo siempre lo digo y además me ha gustado que en el reportaje se haga un estudio comparativo. España tiene unos instrumentos legales importantes, es la pionera en el tema de tratamiento específico de la violencia de género, pero en cuanto a estadística estamos a la cola del resto de Europa. Se denuncia mucho, pero fíjense que países con Una contradicción esto, ¿no? Sí, sí, países como Finlandia o Suecia, que tienen que sus ciudadanos tienen una gran conciencia cívica en cumplimiento de deberes tributarios, de protección hacia los mayores y hacia los niños. Resulta que siguen entendiendo que la situación de violencia de género sigue siendo interna de la pareja. Y realmente es una gran contradicción. Es una gran contradicción. Bien, doña Olga Barrera. Bueno, yo también les quiero felicitar por el reportaje que han emitido. Entiendo que el nombrar la violencia tal y como lo que es y no con morbo o con otros añadidos, ¿no? A lo mejor para ser más atractivo a la población, sí creo que es importante el nombrar pues, el marco legal que tenemos en Canarias, que se define como violencia de género según la ley canaria. Creo que también es importante que la gente llegue a esa información y decir que la violencia de género, bueno, pues lo único que necesita es que la administración pública tome conciencia exacta de qué es lo que es y qué se necesita, porque la violencia de género la sufrimos pues todas las mujeres, con todas las situaciones de discriminación que sufrimos en nuestra vida cotidiana. Muy bien. Oye, si me lo permiten, yo sí querría a doña Francisca, bueno, y a las demás, ¿no? Pero ha dado, bueno, uno de los motivos de... Nosotros periódicamente tratamos estos temas en este canal y el traerlo aquí ahora, pues tiene que ver con ese pronunciamiento último de actualidad, de máxima actualidad, que ha hecho el Tribunal Constitucional. Como el reportaje no puede abarcar, consciente de todos los aspectos y tal, yo sí quisiera un poco esa doctrina que ha establecido el Tribunal Constitucional con respecto a este tema. Es decir, qué diferenciación. En Román Paladino, si es posible, doña Francisca, ¿no? Sin términos muy leguleyos. Sí. ¿No?
Es posible decir. Sí. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Primero, el Tribunal Constitucional ha decir. declarado la constitucionalidad, no por la mayoría que se hubiera deseado, pero bueno, sí, una pero- ley que fue aprobada por unanimidad, Bien. el Tribunal Constitucional ahora la ha declarado constitucional en la parte sobre todo del tratamiento penal, donde había diferencia entre la violencia de género y la violencia doméstica. En Roman Paladino, y para que todos los telespectadores... los dos? No, entiende que no se vulnera el principio de igualdad ante la ley, porque haya una diferenciación entre el tratamiento de violencia de género respecto al de violencia doméstica, porque los poderes públicos tienen obligación de remover todos los obstáculos para que la igualdad de todos nosotros no sea solo formal, sino real. Y lo cierto que hay un colectivo importante donde las víctimas son mujeres y que además todo esto viene avalado por resoluciones del Parlamento Europeo. No simplemente eso. Entonces, una manera de remover todos esos obstáculos, el Estado lo ha utilizado, lo ha hecho, mejor dicho, a través de esta ley. Y eso es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional, que encaja perfectamente y conjuga perfectamente el artículo 14, disculpe que le diga un artículo, que es la igualdad de todos, junto con el 9, donde obliga a los poderes públicos a remover todos los obstáculos. Bien, y equipara, o sea, ¿viene a decir que violencia doméstica es lo mismo que violencia de género o no? ¿Cuál es la diferencia? La violencia de género es la que sufre una mujer a manos de ese hombre con el que mantiene o ha mantenido una relación afectiva, bien sea su cónyuge, su conviviente o persona que está unida por una relación igual pero sin convivencia, es decir, los novios. Esa es la que desde el punto de vista de la respuesta que el Estado da ante situaciones de violencia de género es un poco más agravada que la violencia doméstica, que sería el resto de las víctimas, como pueden ser menores, como pueden ser niños, como pueden ser ancianos, como pueden ser personas que están unidas al agresor por otra relación diferente a esa persona al que hemos dicho. Muy bien. Bien, aquí se ha hablado de contradicciones, Doña Belarmina, que lleva bastante tiempo luchando contra las contradicciones. Bueno, no hay manera de vencerlas, esas contradicciones. A mí me parece o yo quiero transmitir a quienes nos están escuchando la importancia que tiene la educación en valores y la importancia que tiene una política preventiva, porque estamos hablando, lógicamente, de poner la venda en la herida, de ya se ha producido el delito, la muerte, y entonces el Estado pone en funcionamiento recursos y medios para que una víctima se defienda o pida ayuda. Pero eso que a mí me parece muy interesante y que es una conquista, porque hay que también recordar que se han ido elaborando leyes y se ha ido destinando recursos económicos y se han ido creando servicios específicos para que las mujeres tengan un lugar al que acudir cuando las están maltratando. Pero quiero poner el acento en la prevención. En la prevención, porque si no, es una gran contradicción. Porque si estamos hablando de que, como decía muy bien la señora fiscal, de que le corresponde a los poderes públicos derribar los obstáculos. ¿Cómo se derriban los obstáculos? Los obstáculos se derriban haciendo políticas preventivas, sobre todo en educación y sobre todo en sensibilización social. Y estas dos patas de la mesa, desde mi punto de vista, están cojas, muy cojas. Por ejemplo, este programa es un programa que entraría dentro de la política preventiva de sensibilización social. Que se hable de este problema, que digamos que no es un problema ajeno, que es un problema cotidiano, que está a nuestro lado, que se da en nuestro entorno y que todos somos responsables. A mí me gustaría intervenir en esto porque es como el meollo de la cuestión, porque te dicen, lleváis 25 años, ¿qué habéis conseguido? Bueno, yo creo que sí se han conseguido cosas muy importantes, pero falta todavía. Bien, continuarán las demás participantes, las demás protagonistas de este debate enseguida, en cuanto reanudemos dentro de muy poco este acto de discusión, este acto de exposición y de razonamiento, este acto sobre todo reflexivo, diría yo, reflexivo, quiere ser reflexivo.
están ustedes? Estamos en Canal 8, en el programa de Crítica en 8 dedicado a la violencia de género. Son las protagonistas de este programa doña Berta Pérez Moreno, responsable del programa Mujer de Cáritas Diocesana de Tenerife, doña Belarmina Martínez, presidenta de Mujeres, Solidaridad y Cooperación, doña Olga Barrera Trujillo, miembro del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, y también doña Francisca Sánchez Álvarez, fiscal delegada de la Fiscalía contra la Violencia de la Mujer de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Bien, hemos tenido una primera parte del debate. Vamos ahora a escuchar las opiniones de doña Cruz Díaz Domínguez, concejala del Ayuntamiento de La Laguna, y doña Laura Hernández, subinspectora del Grupo de Asistencia a la Mujer, GRAMU, de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Es bastante difícil de establecer qué factores son los que desencadenan esa situación, porque la verdad es que es una situación muy irracional. Entonces, no son factores claros y que puedan encuadrarlos dentro del comportamiento de una persona normal, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho entender o buscar una razón a la violencia de género. Para mí es muy difícil. Creo que en todo caso podríamos hablar de actitudes de intolerancia, de actitudes de personas que están acomplejadas y tienen que a lo mejor expresar su complejo atacando a otra, ¿no? Más que nada, y por lo que se creó la violencia de género, es por la discriminación de la mujer, la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. Hay un desequilibrio de dominio del hombre sobre la mujer. Se ha mejorado mucho en la legislación, que sí que creo que, aunque se pueda profundizar, sí que creo que hay normativa suficiente para actuar, pero para mi gusto el tema este de la violencia de género es un tema de mucho trabajo personal, transmitir mucha información, tener muy informadas a las personas, atenderlas en su momento, y por eso en este sentido nosotros desde el Ayuntamiento de La Laguna hemos apostado por llevar a cabo este trato personalizado a las personas que quieran o que acudan a alguno de los recursos. Date cuenta que tenemos la Oficina Comarcal de Violencia de Género y también tenemos otra oficina a través de Solidaridad, que es una ONG, para asesorar a la mujer en distintos campos. Yo pienso que sí, es decir, la ley integral, la ley 1/2004, es bastante importante, abarca todos los ámbitos, el educativo, el social, el económico, el penal. Si bien pienso que los expertos pueden hacer un estudio de si esta ley ha sido positiva, si hay algo que modificar. De todas maneras, yo pienso que necesitaríamos más recursos y más dotaciones presupuestarias. Al hablar de género, pues el género es femenino y masculino, puede haber violencia de género en ambos sexos, aunque lo que sí te das cuenta, yo te voy a hablar desde el punto de vista de la mujer, soy concejala de la mujer del Ayuntamiento de La Laguna, y desde luego las estadísticas lo que nos dicen es que la violencia de género se inclina más por el abusar del sexo femenino. De hecho, la violencia de género esta ley se creó debido a esa discriminación que hay sobre las mujeres. Si bien es verdad, se dan casos de malos tratos, por poner un ejemplo, de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre. Si bien hay una diferencia, y la diferencia, no voy a criticar o voy a poner en tela de juicio, porque es obvio que no vaya a poner en tela de juicio ese maltrato de una mujer hacia un hombre. Yo no creo que sea un problema de la sociedad actual, creo que es un problema que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ha pasado por distintas etapas. Antes era una cosa encubierta, era un tabú, no se hablaba, y en realidad al no hablarse y desconocerse tanto, pues no se sabía la dimensión que tenía. En la actualidad las distintas instituciones y las administraciones están preocupadas o estamos preocupadas por estos temas, se están haciendo políticas en las que se informa a la mujer para que sepa que ese tipo de circunstancias no tiene por qué
soportarla y se le están dando las herramientas para que pueda salir de ese agujero negro. De hecho, las estadísticas nos ponen, como les comentaba antes, en la realidad. Hay una veintena de mujeres en lo que vamos de año asesinadas. Es uno de los grandes problemas que tenemos en la sociedad. Desde el momento en que tú te encuentres que no puedes realizarte como persona libremente, porque la violencia de género no solamente tenemos que hablar de violencia de género en el sentido de maltrato físico, también pueden haber maltrato psíquico, puede haber cualquier otra manifestación de maltrato que no te permita a ti de realizarte como persona. Pero en este sentido, por eso es por lo que, por ejemplo, nosotros hemos tratado de ponernos en contacto con especialistas que puedan seguir un protocolo de actuación y que cuando tú tienes algún problema y te acercas, ellos como profesionales, tanto trabajadores sociales como psicólogos, como juristas, saben exactamente de la manera en la que se puede llegar a una persona para ayudarle, porque a veces no pueden exteriorizar tan fácilmente como cuando no está sometido a ese tipo de problemas. Desde el momento que una mujer se sienta controlada y aislada, es una mujer maltratada. Desde el momento que su pareja no le permita ir a trabajar, ir a estudiar, es una mujer maltratada. Desde el momento que se sienta humillada, es una mujer maltratada. Hay una serie de factores donde la mujer puede ir descubriendo, si no en ese proceso no lo descubre, cuando se pone en contacto con nosotros, que se va informando y asesorando, va descubriendo que es una mujer maltratada, empezando por un maltrato psicológico y terminando por un maltrato físico. Entre ellos está en medio de ellos está el económico, el social, incluso el sexual, ¿no? Que muchas mujeres no reconocen y consideran todavía hoy por hoy que el tener relaciones sexuales no consentidas por parte de ellas, por su pareja, es obligatorio. Es decir, ellas no consideran que eso es un maltrato sexual. Estas han sido los puntos de vista, las declaraciones de doña Laura Hernández, subinspectora del Grupo de Asistencia a la Mujer, GRAMU, de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, y de doña María de la Cruz Díaz Domínguez, concejala del Ayuntamiento de Aguere. Iba a tener la palabra doña Berta Pérez. Adelante. Bien, creo que han desgranado muy bien lo que significa lo de la violencia de género y lo del GRAMU. Es una aportación tan valiosa que luchamos en su momento porque las mujeres llegaban a hacer las denuncias con una policía o con la Guardia Civil que no las atendía, y esto ha sido una lucha de que hoy podamos tener este servicio para acoger y atender a las mujeres. Se habla solo en Santa Cruz de Tenerife, sí, no en todos los sitios de la isla. En principio en Santa Cruz, que ya es un punto para que pueda ir contaminando a los demás, que es la lucha de ir consiguiendo. Bien. Yo creo que en este largo camino de la lucha por los derechos de la igualdad, por visibilizar, hemos visibilizado estos años lo que es la violencia, que estaba oculta, que no se veía, que hablaba así, todo el mundo se escandalizaba. Entonces, este trabajo creo que se ha hecho muy bien. Y se ha ido haciendo el camino, hemos ido apostando ideas, hemos ido aportando por dónde puede ser, desde la escucha de la gente, de las mujeres que venían con toda esa problemática, y por ahí empezamos a ver por dónde se puede ir abriendo todas esas posibilidades. Yo creo que la ley que se ha hecho, muy buena ley, pero ahora hay que llevarla al cumplimiento. Entonces tenemos una parte que yo creo que en este momento el dispositivo de emergencia podrá ser mejor, hay que seguir luchando por él, pero hay un dispositivo de emergencia. Pero después tenemos la parte de vivienda, de empleo, que eso sí que está bastante paralizado. Y en esa ley se habla también del derecho al empleo y del derecho a la vivienda. Muchas gracias, doña Berta Pérez Moreno. Doña Olga. Sí, yo retomo lo que antes comentó Belarmina de la necesidad de hacer prevención. De hacer prevención no solamente en los colegios, no solamente con campañas de sensibilización social,
sino también de hacer prevención en relación a la discriminación que sufrimos las mujeres. Las mujeres tenemos el mismo derecho, tenemos el derecho de cobrar lo mismo que los hombres, por ejercer las mismas funciones. Las mujeres tenemos el derecho de decidir sobre nuestra propia maternidad. Las mujeres tenemos el derecho de formarnos y de decidir autónomamente. Entonces, esa prevención que hay que realizar, la corresponsabilidad en el hogar, los hijos y las hijas son, en algunos casos, ¿no?, pues donde hay una pareja que convive con sus hijos e hijas, tiene que haber corresponsabilidad por parte de ambos y tienen que ser responsables los dos de la crianza de la familia. Sí, lo que es importante que esta ley de la que estamos hablando, la ley integral que prevé ella misma una revisión a los 3 años que se van a cumplir ahora en junio sobre el desarrollo de esa ley. Lo cierto es que tiene que estar al día de hoy ya más dotada económicamente. Se tiene que desarrollar porque por eso se llama ley integral, así con una denominación corta. El recurso a los juzgados, el recurso a la respuesta penal es lo último. Se tiene que desarrollar más la transmisión de valores, pero desde la educación infantil, desde la educación de adultos, etcétera, un poco lo que viene dentro de la ley integral. Pero hay una parte de la intervención de la subinspectora doña Laura del Gramu que me parece importante, además ese tema siempre lo hablamos ella y yo. Qué difícil es que todas las víctimas se reconozcan como víctimas. Está tan íncito dentro de la sociedad que hay determinadas conductas que se consideran normales, entre comillas, y no se considera que son maltrato. Los empujones mismos. ¿Qué diferencia hay entre maltratar a una mujer y maltratar a su hija? No hay víctimas diferentes. Estamos perpetuando modelos de violencia dentro del hogar y los hijos también son permeables y son víctimas directas de esa violencia. También una forma de prevenirlo. Y además yo quiero poner sobre la mesa que fíjense, en el Código Civil, en diciembre de este año, del año pasado, disculpen, de diciembre del año pasado, se eliminó la posibilidad que quien ejerce la patria potestad o la tutela pueda corregir moderadamente a los niños y niñas, que era uno de los últimos reductos donde se utilizaba como justificación la agresividad, la violencia física, la psicológica, no vales para nada, tú no vas a llegar a nada, como una forma de corregir a los hijos. Pues eso era un germen de futura violencia, violencia de mayores, violencia hacia su pareja, niños y niñas que sufrían violencia. Y yo creo que estamos en el camino, pero también en el camino de que la sociedad que se ha mentalizado reconozca que las víctimas no es fácil a veces determinar que son víctimas. Las víctimas, doña Belarmina, las víctimas ya debe ser un paso adelante que la víctima del paso... El paso, bueno, tiene que dar varios pasos. Sí, pero bueno, a ver, háblenos de la víctima y háblenos si en este momento en Tenerife, en Canarias, se dan las circunstancias sociales, ambientales, de los poderes públicos, de tal, o las ONG siguen predicando en el desierto. Bueno, se han producido cambios importantes, eso hay que reconocerlo, porque yo siempre soy muy crítica y voy a seguir siéndolo, pero siempre también reconociendo que se han dado pasos importantes. Las víctimas. Es muy complicado para una mujer descubrir o decirse a sí misma: yo estoy siendo víctima de este hombre con el que yo hice un proyecto de vida. Mis sueños están unidos a esta persona, con él tengo unos hijos, yo he construido mi vida a partir de un momento con esta persona y ahora me doy cuenta que me insulta, me manda callar delante de los hijos, me desautoriza permanentemente. Si viene alguien a casa, no le importa también decir: tú de esto no sabes. Pero claro, el maltrato no es solo el golpe, el empujón y la amenaza de muerte, que claro, por supuesto que lo es, sino que el maltrato tiene unas vertientes tremendas. Por ejemplo, el que ella no disponga del dinero. Yo esto se lo estoy diciendo a las mujeres que me oyen, ¿no? Que no pueda disponer del dinero, que el dinero lo tenga él, que ella no sepa manejar la cuenta corriente ni el dinero, ni sea libre para mover el presupuesto familiar. Ya lo ha dicho muy bien la señora la policía,
de cómo se siguen creyendo las mujeres que tienen el débito conyugal de cuando él quiere tener sexo tiene que ser y como él quiere tenerlo, aunque no sea ni en ese momento ni como él quiere lo que ella desea. Entonces no hay una negociación, no hay un acuerdo, hay una imposición por parte del hombre. Entonces las víctimas son estas mujeres que yo de alguna manera estoy describiendo, ¿no? Entonces es muy difícil que una mujer llegue a tener claro que es una víctima, pero es bueno que estas mujeres pidan ayuda. Si no se sienten bien, si no tienen ganas de arreglarse, de salir, si están tristes, si no saben lo que les pasa, que acudan a un centro de información. Yo estoy siempre a favor de que los centros de información son mejores los de las ONGs de mujeres, porque las mujeres que trabajan en las asociaciones de mujeres están mucho más motivadas. Están ahí porque ideológicamente están posicionadas a favor de los derechos de las mujeres. Entonces, que acudan ahí. Que tampoco tiene por qué ser el primer paso ir y denunciar. Yo también creo que, eso lo decíamos hace años, pero ahora yo creo que la denuncia hay que ponerla cuando la mujer tiene seguridad en lo que quiere y tiene conciencia de que realmente quiere denunciar esa situación y pedir ayuda. Y luego, claro, la protección de vida. Yo creo que todavía estamos a medio camino de que una mujer cuando pone una denuncia su vida esté protegida. Y creo que la ley no se ha desarrollado lo suficiente, no se han puesto los recursos suficientes por parte del Estado, pero también por parte de las comunidades autónomas. Yo creo que ahí falta mucho, que hay muchas mujeres, y más ahora con la información que tenemos de los atascos en los juzgados, que no es el caso a lo mejor del juzgado de violencia de Tenerife, pero bueno, estamos hablando de las mujeres y yo creo que muchas mujeres son víctimas, doblemente víctimas, por la falta de recursos para resolver estos problemas. Y bueno, es que el problema es tan grave que, bueno, yo creo que deben acudir, deben de pedir apoyo psicológico si lo necesitan, y es muy importante el ambiente que se genera en una familia, como la solución de los conflictos en el seno familiar. Eso sería política preventiva también. Sí. Enseñar a los padres a resolver los conflictos por la vía del diálogo, por esperar hasta mañana para hablarlo, por contener la ira, por... En todo caso, no plegarse a la resignación, nunca, a cruzarse de brazos nunca. Y a decir, bueno, vamos a asumir el victimismo nunca, y se acabó. Nunca. Yo creo que una mujer tiene que tener respeto por sí misma, tiene que quererse, tiene que valorarse, y lo que ella es no lo va a decidir ese tipo con el que ella o se casó o tiene una relación. Lo que ella es existe antes de que apareciera ese hombre en su vida. Ese hombre es una circunstancia. Su vida es ella misma. Entonces nadie la va a salvar si ella no se salva. Tiene que quererse. Lo primero es reconocerse a sí misma como una ciudadana y una persona humana con derechos y tirar por ahí, tirar y buscar ayuda. Yo además estoy completamente segura, cuando una mujer busca ayuda y va a los centros específicos que hay y plantea, a lo mejor ni siquiera sabe ella todo lo que le pasa, pero antes, yo personalmente les diría que antes de poner una denuncia porque un día está enfadada, que ella se informe bien de cuáles son sus derechos para ejercerlos correctamente y no dar un paso en falso. Muy bien, en cuanto reanudemos el programa tendrá la palabra doña Berta, que la había pedido ahora mismo a continuación de la exposición de doña Belarmina, pero repito que en cuanto reanudemos el debate. Estamos en Canal 8, en Crítica en 8, en el programa de violencia de género. Son las protagonistas de este debate doña Olga Barrera Trujillo, miembro del Foro contra la Violencia de Género Tenerife. También es doña Francisca Sánchez Álvarez, fiscal delegada de la Fiscalía de Violencia contra la Mujer de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Doña Berta Pérez Moreno, responsable del programa Mujer de Cáritas Diocesana tinerfeña. Y doña Belarmina Martínez, presidenta de Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Hemos tenido dos partes del programa. En la segunda han hecho declaraciones, han mostrado su posición sobre este tema de la violencia de género doña Cruz Díaz Domínguez, concejala del Ayuntamiento de La Laguna, y doña Laura Hernández, subinspectora del Grupo de Asistencia a la Mujer, GRAMU, de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Vamos ahora a la calle y vamos a escuchar las respuestas a esta pregunta.
Para usted, ¿qué es la violencia de género? Violencia de género, pues puede ser la violencia doméstica, o sea, el problema que hay ahora entre matrimonios y entre no matrimonios que se agreden unos a otros. La violencia de género es normalmente cuando hay violencia, normalmente del hombre a la mujer, normalmente cuando viven juntos. Cuando se pasan de listos algunos fachillas, ¿no? Algo, demasiado machismo, ¿no? Hay por ahí. Que está muy mal. La violencia que ejerce el género masculino sobre el género femenino, lo de las mujeres maltratadas, los asesinatos que hay todos los días y desgraciadamente un tema serio como para que sea la pregunta tan sencilla, ¿no? Una lacra de la sociedad que hay que evitar por todos los medios, por así decirlo. Violencia de género yo creo que es maltratar a la gente sin tener culpa, ¿no? Maltrato psicológico físico a una persona, distinta de género. Ya me dejaste pescando, pero creo que es eso de maltrato a la mujer o algo así, ¿no? Violencia en cualquier sentido, psicológico o físico, de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, vamos. Pues no sé si le digo la verdad. Un maltratador, tanto hembra como varón, si hay mujer maltratadora también, hacerse daño, insultarse, pegar solo no es hacer daño, hay muchas maneras de hacer daño. Bien, como es habitual, ya ven ustedes que hay opiniones diversas. No, como es lógico, Sí. Iba a tener la palabra doña Berta Pérez. Pues efectivamente, es todo poder que se ejerza a la fuerza contra otra persona sin tener en cuenta sus derechos y su igualdad. La violencia es algo que ha estado entre nosotros siglos y años y de siempre. Ahora ya empezamos a verbalizar muchas cosas y a ponerle nombre y rostro a muchas cosas. Y entonces, pues aspiramos a que tanto las mujeres en esa lucha por la igualdad y en ese lograr el camino, encuentren ellas la fuerza y el valor para saber decir no, para poder encontrar nuevas respuestas. Nosotras desde Cáritas sobre todo trabajamos la valentía, la motivación, el valor, el quererse y motivarse para reconocer lo que nos pasa y para buscar, buscar soluciones para resolver la vida. En lo que efectivamente las mujeres tienen que ser muy valientes para dar el paso, porque se les viene todo el mundo, todo lo que han montado a lo largo de la vida, y es volver a empezar después de hacer los 180 grados. A veces con riesgos. Con muchos riesgos. Bien, retomando, bueno, como en toda encuesta siempre hay alguien que contesta, no sé. No sé. Eso es lógico. Es lógico, como toda encuesta. Claro. El común denominador eran más bien las manifestaciones de la que era la violencia de género, la física, la psíquica, la sexual. Pero no es tan importante dar un concepto académico o de la calle. Yo creo que en la sociedad lo que tiene que ir calando es que la violencia como forma de relación tiene que estar fuera de ella. Entonces los ciudadanos lo perciben como que es una violencia machista, como la producida por un hombre hacia una mujer, y algunas también dicen que es al revés también, porque hay mujeres maltratadoras, ¿cierto? Sí. No es exclusivo absolutamente de nadie. Pero a mí me gustaría retomar un poco de lo que habíamos dejado anteriormente, relativo a las víctimas. Es el gran caballo de batalla del tratamiento, el de las víctimas, desde todo el punto de vista integral. No hablo exclusivamente desde el punto de vista judicial, que es lo que es el caballo de batalla del Estado y de las comunidades autónomas. La victimología, el tratamiento de las víctimas es importante. Se está produciendo una victimización secundaria por tratamiento de las instituciones, no hablo solo desde el punto de vista judicial, de las administraciones públicas. Es importante que al frente de cualquier administración pública, que al frente de cualquier ONG, las personas que tratan con las víctimas estén preparadas, porque cada víctima tiene su momento. Yo estoy de acuerdo con doña Belarmina en que ya el objetivo último no es denunciar
denunciar y poner de manifiesto judicialmente una situación, es importante. Pero esa víctima tiene que estar preparada, saber a qué se enfrenta, saber los recursos que tiene, quién la acompaña en ese camino. ¿Quién la acompaña en ese camino? ¿Qué profesionales la acompañan? Desde, por lo que yo trabajo, abogados de turno de víctimas. ¿A qué se enfrenta? Y evidentemente esos profesionales que acompañan a la víctima en ese camino tienen que ser conocedores del ciclo de violencia. Cuando le perdonan, cuando se retractan, cuando vuelven, cuando van y vienen a la víctima. Por ser víctima, lo primero que hay que hacer es respetarla, porque en su casa, con esa relación personal, no ha sido respetada. Entonces, no debemos, porque todavía se está dando, traspasar la tiranía de su compañero sentimental a la tiranía de las administraciones públicas, genéricamente utilizado el término. Dentro de esa poca especialización en muchos recursos de atención a la mujer, sí que se ha tornado en generar en las mujeres dependencia, es decir, salen de la dependencia del agresor para depender de los servicios sociales. La administración pública ha de suministrar a las mujeres las herramientas para su independencia, pero no para la dependencia de los servicios sociales y de los servicios asistenciales. El hecho de que no exista, pues por ejemplo, ¿no?, como estaba leyendo ya que ahora una noticia, que la Unión Federal de Policía dice que no hay recursos para cubrir, ¿no?, a todas las mujeres víctimas de violencia, pues para protegerlas debidamente. Hay escasez de recursos, pero al mismo tiempo estamos haciendo a las mujeres dependientes de los servicios sociales. ¿Qué ocurre? Que la mujer no se va a poder desenvolver por sí misma y sí que tiene que haber suministrarle las herramientas necesarias, que quizás eso es lo que se hace desde las organizaciones de mujeres. El trabajo que se hace con las mujeres es facilitarle las herramientas para que sean independientes. No es el sentimiento de ayuda a las mujeres, es el sentimiento de facilitar las herramientas para su independencia. Sí, oiga, a veces es curioso porque cuando se produce un asesinato, cuando se produce, bueno, que ya nos vamos enterando cada vez que hay uno, cosa que antes no trascendía, y pasaba pues inadvertido, pasaba con otras circunstancias, ahora ya no, ahora ya se sabe que es por lo que es. Pero a veces cuando se da la noticia de esa pérdida irreparable de una persona, ¿no?, de una mujer, en este caso, siempre, o hay ocasiones en que se dice, no, había orden de alejamiento pero no se cumplía, había, no se habían puesto los medios, la víctima estaba continuamente denunciando y no se le hacía caso. ¿Eso todavía existe? ¿Todavía existe? Sí, bueno, existe. Lo que pasa en nuestra comunidad autónoma el año pasado en el asesinato de las 8 mujeres no fue el caso de ninguna de ellas, sino... Sí, pero bueno, que existe en general. Sí, pero cabe la posibilidad y yo eso lo uno muchas veces a la propia, no la propia víctima como responsable, porque evidentemente no es responsable, el único responsable es quien acaba con su vida. Por supuesto. Con su vida. Pero a veces no se escucha lo suficiente a la víctima. Los juzgados funcionan a gran velocidad, están dotados de nuevos sistemas de tramitación de los procedimientos desde el año 2003, y en concreto los juzgados de violencia lo utilizan continuamente las diligencias urgentes. No tenemos los profesionales que la ley integral dice, profesionales sin ser jueces, fiscales, secretarios y funcionarios. Hablamos de psicólogos. En el tema. Psicólogos, obligatorio. Claro. Y especializados en el tema. Especializados en violencia. ¿Para qué? Para dar una respuesta clara, porque la víctima puede haber puesto la denuncia, llegar al juzgado y retractarse de ella. O tener la medida y decir, claro, hay que ver la situación de la víctima, vuelve con el agresor por sus hijos, por un montón de circunstancias, y evidentemente se están dando casos que con medida se está produciendo el asesinato. Con lo cual las víctimas son muchas veces doble víctimas, sí, y víctimas múltiples, es decir, no solo de perder la vida, sino de haber sido despreciadas en sus derechos, al reclamar, al denunciar, al advertir. De no haber transmitido correctamente la situación de riesgo, de no haber entendido quien la escucha que realmente hay una situación de alto riesgo para su vida, puede ocurrir todo eso. Y yo quisiera decir una cosa en cuanto a los datos. En España se publican los datos desde el año 1985
Tengo una amiga alemana que está asombrada de cómo en España la violencia ha sido abordada por los gobiernos, por las diferentes administraciones, de una manera decidida, cosa que en Alemania no se ha hecho. En Alemania muere una mujer y no ocupa en el ranking de las noticias el lugar que ocupa en España. No se lleva ese control. Yo tengo que decir que las asociaciones feministas, las organizaciones de mujeres en toda España hemos hecho una gran labor y una gran presión para que eso ocurra. Y luego, ¿cómo se dan las noticias? También me gustaría a mí decir y criticar el que en muchos casos el tratamiento que se le da a la noticia, con morbo, sí, es incorrecto, y no solo con morbo, sino victimizando a la víctima, culpándola. Por ejemplo, dicen, nunca había puesto una denuncia, no se sabe que hubiera denunciado, nadie sabía nada. Entonces, cuando se dice esto, es como que ella tiene culpa, ella no transmitió nunca nada. Culpabilizándola a ella y salvándola a él. Dice, se entregó a la policía. Pero eso en muchos casos también lo dicen los vecinos. Claro, que ha habido ahí un mar de paz y de tranquilidad. Sí, pero era una bellísima persona y que la pareja paseaba juntos todos los días. Pero los medios de comunicación yo creo que tienen que informar de un asesinato y no buscar eximentes, no buscar mucha justificación. Y que deja ya la muerte de la mujer, bueno, en una situación en que tan culpable es ella como el que la... Se nos ha ido el tiempo y solo queda para una última intervención, que yo les ruego que, dada la capacidad de síntesis demostrada por todos ustedes, no se dejarán nada en el tintero de aquello fundamental que esta tarde, noche, mediodía venían a decirnos a todos los que estamos con Canal 8. Así que, doña Olga Barrera, última intervención, adelante. Bueno, desde el Foro contra la Violencia, desde hace ya bastantes años, estamos pues denunciando y reivindicando que se ejecute íntegramente el Plan Canario para prevenir y erradicar la violencia, un plan que contempla medidas de prevención y medidas de paliación de la violencia, con una red de recursos, un mapa de recursos, cosa que a día de hoy no se ha concluido, y el programa tenía ejecución de 2002 a 2006. Estamos en 2008, tampoco sabemos si el programa continuó o no porque no ha sido comunicado oficialmente. Desde que, vamos a ver, en el tiempo, mientras haya una mujer que tiene que acudir a una comisaría a poner una denuncia o tiene que pedir ayuda porque está siendo víctima de violencia de género, tenemos un grave problema en la sociedad española y que es algo que hay que erradicar, y hay que erradicar con prevención principalmente y facilitando la igualdad y el equilibrio social para las mujeres en España. Muchas gracias, doña Olga Barrera. Doña Berta. Bueno, a mí me gustaría, pues claro, desde nuestra organización, desde Cáritas, siempre hemos luchado por todas las vulnerabilidades que tiene la mujer. Y en principio la pobreza asume también toda esta vulnerabilidad sin tener recursos ni herramientas para poder resolver. Entendemos que y reivindicamos sobre todo en la parte de una vez que una mujer víctima de violencia, el trabajo y la vivienda. Yo creo que es la estabilidad, el ver cuando ya pasan a su vivienda y pasan a un trabajo fijo, cómo se van liberando, cómo van tomando la fuerza, cómo asumen su vida, ese protagonismo que tiene que tener para poder resolver todo lo que la vida les ha puesto en contra. Y es ahí donde la sociedad tiene que completar esa ley integral contra la violencia de género. Muchas gracias, doña Berta. Doña Francisca Sánchez. Yo creo que estamos en el camino ya hace años, en el camino correcto de trabajo, pero también tiene que existir mayor coordinación entre todas las administraciones públicas y sobre todo tiene que haber una mayor implicación de la sociedad. La sociedad es un ente abstracto, somos todos, pero lo cierto es que cuando tenemos cercano una víctima de violencia de género, esa familia se preocupa más de la situación que le está ocurriendo, pero generalmente todavía
vecinos que escuchan permanentemente esos chillidos, que oyen a esos niños gritar, etcétera. No ponen los medios, por lo menos, para ponerlo en conocimiento de quién debe ser. Y evidentemente, estando en el camino, hay que trabajar más con las víctimas coordinadamente, porque yo creo que también hay muchos recursos que están superpuestos en el mismo punto concreto de tratamiento de las víctimas y sobre todo respeto a la víctima, respeto por encima de todo. Muchas gracias, doña Francisca. Doña Benalmina. Pues a mí me gustaría terminar hablando de la violencia sexual y decir que existe en la isla de Tenerife un servicio específico subvencionado por el IAS, por el Cabildo, que gestiona Mujeres, Solidaridad y Cooperación desde septiembre del año pasado, que solo trabaja con niñas, adolescentes y mujeres que hayan sufrido agresiones sexuales. Es un nuevo servicio. Hacía muchísima falta porque en Canarias se denuncian aproximadamente entre 550 y 600 violaciones al año, con lo cual era un servicio muy necesario, es menos conocido que otros servicios. Dispone de psicóloga, abogada y trabajadora social y en este momento están siendo tratadas aproximadamente 100 mujeres, entre niñas, adolescentes y mujeres. Y yo hoy, si me permites, a decir el teléfono, porque sí, claro, no es un servicio tan conocido, tiene ámbito insular y sería bueno que quien tenga este problema, porque sin duda aún sigue siendo tabú, esa sí es una violencia tabú, que no se aborda como se aborda la otra violencia, pues llamando al 922 24 11 50, que es el central de solidaridad. Desde ahí ya las derivan y si quieren ir directamente están todos los días en la calle Betancur Alfonso, número 30, segundo derecha, que es la conocida calle San José. Bien, en todo caso volvemos a repetir el teléfono que se pone en contacto para este servicio de atención a víctimas sexuales. De agresión sexual, ya sean niñas, adolescentes o mujeres adultas. No, vamos, sin determinar edades. Efectivamente. Todo tipo de víctimas, que pueden llamar, ponerse en contacto y a partir de ahí ya se les dice en la calle y el número para que ustedes ahora no estén apurados si quieren tomar nota, pero sí del teléfono, vamos a dar el teléfono. 922 24 11 50, que es el de solidaridad. Exacto. Es el teléfono de la ONG sí. Mujeres, Solidaridad y Cooperación, y ahí exponen ustedes que a ver dónde y cómo van a atenderles pues por una posible agresión sexual que han tenido. Pues muchísimas gracias a las cuatro, gracias también a doña Cruz Díaz y a doña Laura Hernández, gracias a los ciudadanos y las ciudadanas de la calle que han opinado para este programa y como siempre animarles a ustedes a participar. No dejen de consultar, no dejen de preguntar, que sea un asunto que les diga algo, porque si a cualquier conciudadano, si a cualquier conciudadana pasa por este trance, al final un trance de desigualdades, es decir, de no tener claro que las personas nacemos iguales y que nacidas iguales se nos tiene que considerar iguales en todos los aspectos de la vida. Y durante toda la vida, se tengan las ideas que se tengan los credos que se tengan y se tengan las circunstancias que se tengan. El principio de la violencia es la falta de respeto. Y la falta de respeto a veces se produce, y se produce continuamente. Ya no solo contra la mujer, contra el hombre, contra todos, contra los niños, contra las niñas, en el momento en que, en lugar de dialogar, insultamos, en el momento en que, en lugar de ser prudentes e informarse sobre un asunto, enjuiciar y condenar, pero de un modo despreciativo, siempre orillando, quiero decir, a la dignidad de la persona. Dignidad de la persona, igualdad, educación, prevención. Pues esos son términos que vamos a estar insistiendo mientras podamos en Canal 8. Norden o no Norden, como no nos han dado TDT. Vamos a seguir mientras el presidente y la directora, don Juan Luis Lorenzo y doña María Lorenzo, nos permitan seguir. Y aunque sea con una cámara modesta, estaremos luchando por las libertades de las personas.
Muchas gracias. Que sean felices en la Avenida López. Thank you.